Bienvenidos al Observador Internacional, un programa que analiza al mundo desde el mundo. Muki Tenenbaum, su conductor, detendrá su deriva y compartirá con sus oyentes una página de su bitácora todos los días de 7 a 8 y por Radio High. Buenos días a todos, son las 7 en punto de la mañana, 4.2 la actual temperatura en la ciudad de Buenos Aires, humedad del 81%. Si querés comunicarte con nosotros, podés dejarnos tu mensaje al 4863-3337. Ya comienza el Observador Internacional. Hola Muki, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Un lunes abarrotado. Y cortado. Yo la verdad no sé por dónde empezar. ¿Cómo estás, Luis? Se cortó, Muki, volvió a empezar. ¿No me escuchaste? No salió al aire. Abarrotá y se quedó ahí. Y fuiste. Abarrotado, sí. Bueno, un día abarrotado de noticias. Terrible. No sé si empezar. Yo estaba mirando, ¿con qué empiezo? ¿Con el golpe en Turquía? ¿Con el asesinato de los 3 policías en Baton Rouge? ¿Con todas las noticias que siguen viniendo? Me parece que Dron ruso ahí. Se entrecorta, Muki, ¿me escucha? Y bueno, vamos a empezar por algún lugar y vamos a empezar se entrecorta con lo último, que es el... Muki. Hola. No es la emoción de la cantidad. Se entrecorta demasiado. O sea, pedirle entonces, cortemos y pedirle otra vez a Ezequiel que me llame. Bueno, lo rellamamos por las dudas, dice. Bueno, un tema musical esta mañana la verdad que... Terrible. Tengo muchísimas preguntas que hacerles a Muki. ¿Ah, sí? Hola, acá estoy. Bueno, qué rápido. Le decía a Tati que tengo muchísimas preguntas que hacerte. Pero bueno, empezá bueno, y te vamos a seguir preguntando. Yo te voy a contar, entonces, empecemos con lo de Turquía y luego pasemos a las preguntas, ¿qué te parece? Dale, por Primero, favor. Contemos qué pasó. El viernes a la noche, a las 10:30 de la noche, un grupo de soldados, de gente de distintas fuerzas de Turquía, no el ejército mismo, no el comandante en jefe, sino los mandos más abajo, varios generales, incluyendo la Fuerza Aérea, comienzan un intento de golpe de Estado, para lo cual toman la televisión y anuncian que es un golpe de Estado, piden a la gente que no salga a la calle, que hay estado de sitio, y luego tanques entran en Estambul, bloquean el puente que comunica. Estambul está dividida en dos. Una parte está en Europa y otra parte está en Asia, y está dividida por lo que se llama el estrecho del Bósforo, que es un estrecho que une al mar Mediterráneo con el mar Negro. Y de ahí en más empiezan a tomar distintos lugares, toman algunas televisiones, otras no, y cometen el primer error desde el punto de vista de ellos, de no tomar todas las televisiones. Una de las televisiones privadas logra comunicarse con Erdogan, que transmite por FaceTime, mientras que la cámara enfoca a Erdogan en el FaceTime pidiendo al pueblo que salga a defender la democracia. La democracia que no existe, pero no importa, bueno, ¿no? Entonces salen... Anotame ¿cómo? una pregunta con respecto a Ataturk y la democracia. Vamos a llegar a eso, pero quiero contar primero el proceso. Uh-huh. Al final sale mucha gente a la calle, y bueno, y Erdogan logra evitar que le derriben su avión. Segundo error, no haber matado a Erdogan, desde el punto de vista de ellos. No es que yo esté a favor de matar a Erdogan, pero si vos estás haciendo un golpe de Estado en un país como Turquía, tenés que matar al líder. Así funcionan las cosas en el Medio Oriente. Una vez que el líder no pudiste matarlo y el tipo logra, salen manifestaciones, y bueno, y al final fracasa el golpe de Estado, y ese es el final del proceso de ese golpe, del golpe de Estado. Luego, por supuesto, Erdogan empieza una purga gigante, arresta a generales y soldados, que eso se esperaba. Lo que no se esperaba es que además arresta a 2.400 jueces. Ustedes saben lo que son 2.400 jueces, entre ellos varios de la Corte Suprema y de la Corte Constitucional, que no estaban de acuerdo con sus políticas. De hecho, le paraban muchas de las cosas que él hacía. Y él incluso dice: el golpe de Estado ha sido un regalo de Dios, porque Dios está en todas, no se pierde No una. se pierde ninguna.
¿Cómo? Se anotan todas. Se anotan todas. Mientras tanto hay venganzas en las calles, decapitan soldados, los tiran desde el puente hacia el Bósforo, un puente muy alto, que conoces, un lugar muy impresionante, y salen noticias muy embromadas. Una de ellas, que pasó desapercibida como noticia, fue que la base rebelde, una de las bases donde los rebeldes logran tomar el poder, es la base de Incirlik, es la base de donde salen los bombardeos de Estados Unidos a ISIS. Ujú. Pero nos enteramos que en esa base que habían tomado los rebeldes, los golpistas, hay 50 bombas atómicas. 50. Bombas atómicas. Primero, ¿qué hacen bombas atómicas en Incirlik? Es una buena pregunta. En una época contra la Unión Soviética tenía sentido, ahora no sé, pero están ahí. Para que veamos la fragilidad de las cosas, ¿sí? Ujú. No, y aparte, las 4 horas de silencio de Obama, ¿no? Sí, Obama, la historia tiene que ver también quién está detrás del golpe, y ahora vamos a hablar de las distintas teorías, porque él acusa él tenía un socio, eran ellos cuando armaron el partido islamista, eran dos, era Erdogan y un señor llamado Fethullah Gulen. Fethullah Gulen, que era un clérigo también, moderado según algunos, no todos están de acuerdo, pero Fethullah Gulen se pelea con él y empieza la persecución, y él se escapa a Estados Unidos, donde está viviendo en Pensilvania, en el exilio. Decían de que son gulenistas los que hicieron el golpe. Esa es una teoría. La segunda teoría que es de que son los seculares, los que están enojados por el sistema islamista. Recordemos que el ejército en Turquía, ya lo contamos, era el baluarte de la defensa de la secularización, y bueno, los que se llaman los herederos de Kemal, de Kemal Atatürk, que era el hombre que hizo de Turquía un país islámico en 1920, en el golpe de Estado de 1920, con los que se llamaban los jóvenes turcos, así se llamaba, Young Turks. Eran los que hicieron el golpe y aseguraron que Turquía sea secular. De hecho, cambiaron las letras árabes a letras latinas, hicieron muchos trabajos, le dieron a la mujer derecho de voto. En 1920 Turquía fue uno de los primeros países del mundo entero, que dio voto a la mujer. Estados Unidos no lo tenía, Argentina no lo tenía, para dar ejemplos, sí, muy pocos países tenían el voto femenino, y ya había voto femenino que había hecho Kemal Atatürk, había prohibido el velo, había prohibido muchas cosas que tenían que ver con el Islam, y el ejército siempre estuvo a cargo de eso, y cada vez que había un movimiento hacia el Islam, el ejército se metía y hacía un golpe y volvía hacia la secularidad. Esa es la tercera teoría. Perdón, la segunda teoría. La tercera teoría es que el golpe estaba financiado por Arabia Saudita, Dubái, etcétera, que querían que haya un cambio de régimen más anti-ISIS y más pro lo que los árabes llaman el ala moderada de los árabes, que no son nada moderados, porque no sabemos muy bien que Arabia Saudita es el centro mundial del extremismo islámico y el wahabismo, esa línea súper extrema. Y el último, y es el que en este momento está tomando más fuerza, y yo no estoy de acuerdo, la verdad, no me parece lógico, pero es que fue un autogolpe. Es decir, lo hizo a propósito para poder ganar la batalla y luego lograr vengarse. No parece por muchas cosas. Una de ellas es porque se salvó de que le derriben el avión, y en general, si vos haces un autogolpe, no te morís junto con el autogolpe, no es parte del plan. Entre las cosas que la gente no sabe y que es interesante, es que Estados Unidos desde ayer prohibió cualquier vuelo de Turquía a Estados Unidos. Están prohibidos, hasta el 1 de septiembre. Prohibidos. ¿Por qué? Nadie entiende, no se sabe. De todos modos, Erdogan le exigió a Estados Unidos que lo extraditen a Fethullah Gulen, que Estados Unidos dijo que va a mirar el tema, pero hay una acusación velada hacia Estados Unidos de la intervención. Como Turquía se... Otra vez se nos cortó. Sí. De Turquía, ¿cómo? Se volvió a cortar. Como ¿Me Turquía, escuchás ahora? Como Turquía arrancaste, antes del corte. ¿Otra vez se cortó? No sé, ¿me escuchás? No, ¿me escuchan cuando hablo o no? Ahí sí. Ahora sí. Bueno, puede ser que tengamos algún tipo de
Entonces nos armamos de paciencia. Bueno, pregunten las preguntas, vamos a hacer eso, empecemos por ahí. Bien, yo noté particularmente que estas 4 teorías de las cuales vos planteás tiene que ver a mí me llamó poderosamente la atención según la fuente, ¿no? CNN, por ejemplo, planteaba el golpe secular, ¿no? Euronews le echaba la culpa a Gulen. Bueno, y así sucesivamente, ¿no? No sé, a mí particularmente lo que más me llamó la atención son las 4 horas de silencio de Obama, ¿no? Las 4 horas de silencio de Obama eran para ver qué pasaba, a ver si tiene que apoyar, si tiene que llamar, no sabía si iba a tener éxito o no. Y vos sabés que Europa hizo lo mismo, se cayó la boca, esperó a ver qué pasaba. Yo creo que en el corazón de ellos se rezaban de que sí funciona el golpe. Así que es esto, pero claramente una vez que no funcionó el golpe, bueno, salieron a defender la democracia y las palabras, que la verdad que lo que sobra en este mundo son palabras, ¿sí? Como solamente palabras. Y realmente, históricamente, Turquía, increíblemente, esto es bueno, te estoy pidiendo que aclares un poco el panorama, ¿no? Históricamente, los militares han sido garantía de secularidad en Turquía, ¿no? Sí, y de hecho parte, pero él metió sus propias personas en el ejército y creía que con eso él tenía control. Lo que pasa, quiero contar un poco cómo funciona la secularidad y por qué el ejército está a cargo y cómo lo hace. En Turquía la gente entra en las academias militares, los chicos a los 10 años, y de ahí en más viven en las academias militares. Estos tipos que viven, chicos que viven en las academias militares, se les enseña de todo. Geografía, historia, pero con mucha importancia, secularidad, el tema del secularismo, y además incluso cómo presentarse en sociedad, bailar incluso, detalles que tienen que ver con todo lo social. Y el ejército turco, hasta ahora, tenía básicamente el 50%, escuchen bien cuál es el presupuesto del ejército turco, el 50% del PIB. Es decir, el 50%, Turquía tiene el 10º ejército más poderoso del mundo. ¿Okay? Es miembro de la NATO, de la OTAN, ¿sí? No nos olvidemos. Es un ejército poderosísimo y de hecho es un aliado incómodo para Europa y para Estados Unidos, pero es un aliado, no tiene más remedio porque las otras opciones son peores. El ejército es un ente autárquico. Para que tengan una idea, los presupuestos del ejército cuando se votan en el Parlamento tienen unanimidad. Todos los miembros del Parlamento votan a favor, todos. La oposición, el gobierno, siempre fue así. Lo que sé hoy, por ejemplo, es que Erdogan acaba de tomar la academia de la Fuerza Aérea, es decir, cada una de las 3 fuerzas tiene su propia academia, como dije antes, de cadetes y luego de oficiales, y lo que quieren ahora es terminar con esta historia y romper ese poder que tiene el ejército en Turquía. Si lo va a lograr o no es una buena pregunta. Yo no creo que estas cosas funcionen bien, primero porque hay un ánimo de venganza, incluso quiere instituir la pena de muerte en Turquía, cosa que en ese caso se cortarían todas las relaciones con Europa. Turquía es miembro del Consejo de Europa, donde hay una decisión de la prohibición de la pena de muerte, no hay pena de muerte en ningún lugar de Europa, y eso sería un motivo para echarla a Turquía. Es decir, las cosas están embromadas, muy embromadas, y este hombre, como recordemos, está bastante loco. Recordemos que él cree que es un sultán. Afirmó como eso. Ahí está. ¿Cómo? No, dijiste ¿Cómo? sultán y se cortó. Que puede ser que sea Erdogan esté cortando, ¿no? Él cree que es un sultán, es decir, lo que era el emperador de la época del Imperio Otomano, y su guardia está vestida como soldados del siglo XIX. Claro. El hombre está bastante loquito con esas cosas, además del islamismo extremo. Y hay una historia muy importante. ¿Qué pasó? Que la leí ahora. Yo la verdad que no la sabía. ¿Me escuchan? Te interrumpo un segundito. Sí. Pero siempre estuvo tan chapita Erdogan, porque en una reseña él llegó a la presidencia por una extraordinaria alcaldía de Ankara o Estambul. No me acuerdo. Fue el alcalde de Ankara, fue muy buen alcalde, es cierto,
Lo que pasa es que tiene un problemas gravísimos de corrupción. Sus dos hijos están metidos en el tema de la compra y venta de armas y de petróleo a ISIS. Ajá. Ese dicen que es uno de los detonantes también. Sí, él ahí fue donde él agarró y puso una censura. La hipótesis se quedó siria. Claro, él además se termina quedando con todos los diarios, casi todos los medios de comunicación, uno tras otro, muy pocos quedaron independientes. Lo mismo que hizo Chávez, esto es el mismo camino que hizo Chávez, el mismo, como si estuviera leyendo un manual del chavismo. Lo único que no hizo es la economía es una economía capitalista y no socialista, por eso no se va a derrumbar tan rápido, ¿no? Pero estamos hablando yo estaba contando que la historia de Erdogan es que Erdogan era muy amigo de Assad, ese que es hoy el gran enemigo de él, en Siria, muy amigo. Y un día Assad le comentó que va a liberalizar un poco el régimen y va a permitir otros partidos políticos. Cosa que hizo, ¿eh? Por supuesto, los partidos políticos sin ninguna fuerza, sin nada, ¿no? Pero iba a ser como viste, amagos de liberalismo. Y entonces Erdogan le dijo a su amigo, bueno, tenés que legalizar también a los hermanos musulmanes. Los hermanos musulmanes es una logia fanática musulmana, de la cual Erdogan es miembro, y de la cual estaba también en ese momento el que era Mursi, el que era presidente de Egipto, que luego cayó en el golpe de Estado que hizo el ejército también contra Mursi, que era de los hermanos musulmanes. Recordemos también que Hamás es parte de los hermanos musulmanes, es un grupo muy embromado y muy jodido, y Assad le dijo, no, yo no voy a dejar que los hermanos musulmanes se organicen porque son siempre golpistas. El otro se enojó y así empezó el cisma entre Erdogan y Siria, y Erdogan, cuando aparece el Estado Islámico en Irak, todavía no estaba en Siria, le dio armas y apoyos para que invadan Siria. ¿Me siguen? Sí. Entonces, entienden lo que pasa. Entonces, ¿por qué entró ISIS a Siria? Porque Erdogan le dio las armas. Claro. ¿Y por qué Erdogan le dio las armas? Porque se enojó que el otro no hizo porque se enojó con su amigo. Y ahora estamos en un lío atómico gigante que no tiene fin. Bueno, lío atómico, eso formó parte de la famosa crisis de los años 60. ¿Está en una base norteamericana? No entendí. ¿Te referís a las armas atómicas? Las armas atómicas. No, las armas atómicas están en Turquía originalmente, en esa base, porque era la base más cercana a la Unión Soviética, está muy cerca de Rusia. Esa fue la base... Esa fue la origen. Yo me imagino que no andan moviendo bombas atómicas haciendo mudanza cada 15 minutos. Claro, fue parte de la crisis de los años 60. De los años 60, 70 y 80, ¿cómo? Por supuesto, durante todos esos años. Seguro, la Unión Soviética era el tema de la amenaza de una guerra nuclear. No hablo de vos te referís a los misiles Júpiter y la crisis cubana de 1961. Claro, porque estaba todo en la bolsa. Bueno, ¿no? pero los barcos que iban, los rusos que reclamaban la retirada de Turquía. Así es, era el acuerdo. El acuerdo era que los rusos se iban de Cuba y 6 meses después sacaban los misiles de Turquía y los sacaron. Esos eran misiles, es decir, los que llevan las bombas atómicas, ¿sí? Pero las bombas atómicas no necesitan misiles, aviones, cualquier cosa, está muy cerca. Por supuesto, lo que yo hablé de las 50 bombas atómicas, ¿sabes? Me refería el lío atómico, no me refería a las bombas atómicas, sino me refería al lío así, el quilombo, para llamarlo en criollo, ¿no? Pero lo de las bombas atómicas lo conté porque me parece que es grave que hayan habido 50 bombas atómicas y la gente que el jefe de la base es un tipo rebelde, que podía haber sido otra cosa, que podía ser un rebelde islámico también, yo qué sé qué podía ser. Bueno, esto también pasó en su momento cuando hubo los conflictos de Chechenia. Chechenia está nadando en bombas atómicas. No, Chechenia no tiene bombas atómicas. Chechenia no tiene bombas atómicas. Lo que tenía Chechenia era mucho material atómico que se usaba en las medicinas, mucho en medicina, y entonces ahí desapareció todos los elementos radioactivos de los hospitales que se usan para el cáncer, etcétera, pero que se puede usar para una bomba sucia. Que expliquemos que una bomba atómica sucia es una bomba que cuando explota distribuye el material radioactivo en un radio muy grande. No es una bomba atómica, no explota, no tiene una explosión atómica. Mira, nos tenemos que ir a la canción porque estamos pasados. Sí.
y después seguimos, tenemos tanta noticia que no sé, el programa tendría que ser 17 horas. Hoy. Dale, vamos. Muki Tenenbaum es el observador internacional. De lunes a viernes, recorre con sus análisis y reseñas los aconteceres y devenires del mundo, en exclusiva para Radio High. El Observador Internacional, de lunes a viernes, de 7 a 8, por Radio High. Un espacio en el cual Muki Tenenbaum, desde algún lugar en el planeta, analiza las realidades y desafíos del mundo contemporáneo. Regresamos. Sí, primero quiero, antes de pasar a la próxima noticia, mandar un saludo a dos de nuestros oyentes que nos escriben bastante, que nos visitan mucho en nuestra página de Facebook, Osvaldo Garpiz y Silvina Berengue. La verdad que no sé quiénes son, pero a los cuales les mandamos un saludo y que vienen a mirar el Facebook. Recordemos que en el Facebook en general van a ver alguna noticia urgente, pero en general hay muchos temas en medicina, en tecnología, novedades de todo el mundo, de muchas cosas. Ayer pasamos un límite, una de las noticias, yo puedo ver las estadísticas, fueron vistas, una sola noticia fueron leídas por 350 personas en el transcurso de 4 horas. Muchísimo. Y muchísima gente, está entrando mucha gente, parece que lo están, y si a usted le gusta, comparta la página con sus amigos, para que ellos también puedan acceder al Observador Internacional, por lo menos en Facebook, pero yo quiero decir que es un complemento al programa, es decir, lo que hablamos en el programa, hay alguna que otra noticia que aparece, pero en general son cosas que no llegamos a decir en el programa porque no nos alcanzan una hora, y no son noticias de todo el mundo, así que, bueno, vayan al Facebook. Y hablando de noticias, la próxima noticia viene en el orden cronológico regresivo, está el tema de lo que pasó ayer, de hecho es la última noticia, es el asesinato de 3 policías ayer en Baton Rouge, en Luisiana. Recordemos que en Estados Unidos hubo varios casos en donde policías mataron a negros en situaciones algunas bastante dudosas, una de ellas fue hace muy poco en Baton Rouge, hace 2 semanas, y un señor que era un marín condecorado americano, es decir, un soldado muy condecorado americano que estuvo en Afganistán y en Irak, un tipo muy, muy preparado, negro también, decidió de que basta, hizo un video antes de hacerlo y fue y mató 3 policías y hirió mató 4 policías y hirió a 3 más. Estos policías que fueron asesinados por este hombre, primero se creyó que era un grupo armado, que eran 3, y esto es una de las cosas que está pasando todo el tiempo. Cuando se suceden las noticias, ya los editores no revisan la veracidad, y entonces tiran cualquier cosa, y entonces decían ayer en Fox durante horas, que hay 3 personas, 2 fugados, no, el tipo estaba solo, y las otras 2 personas se le inventó a alguien, y así también pasó con lo de Niza, muchísima desinformación. Ahora voy a contar algunos problemas de desinformación con el tema de Francia, algunos de ellos detalles espeluznantes, que no se contaron, otros que se contaron y no eran verdad, y la batalla esta por la atención del público, que ahora antes era entre las teles, ¿sí?, y la radio, y a esto se sumó, por supuesto, los sitios de internet y las redes sociales. Hay una red que se llama Reddit, que se escribe R-E-D-D-I-T, pero está también en castellano, pero en general es en inglés. En esa uno puede anotarse a las noticias que van saliendo de distintas fuentes y sale cada bolazo que, la verdad, bueno, y la gente además, como no tiene tiempo, quiere leer rápido y entonces pasa a la próxima noticia y lo único que hay, yo creo, es una sensación de ansiedad que hubo. Este fin de semana realmente lo que había era una sensación de ansiedad. No sé si ustedes la comparten desde ahí. Luis. No sé si ansiedad. Acá hay, debo, a ver, tanto con lo de Turquía como lo de Niza, debo contarte con vergüenza en algún lugar, que yo lo de Turquía, por ejemplo, el viernes lo estaba viendo con Roberto Kuxer en CNN, en Telesur y un poquito en Euronews.
vos veías todos los servicios de noticias locales y Yo veía salvo ¿Cómo? Crónica, el resto estaba con el la gas, caja de Florencia Kirchner, con las monjas que no son Sí. monjas. las monjas que no son monjas. Ah, ¿no son monjas? No, No son monjas. no. Ah, No, era eran, un convento trucho. era una fiesta de disfraces. Era un Más o convento menos trucho. no era todo muy trucho. Pero todo muy trucho también. Esto realmente es una noticia. Sí, lástima que no tengo un programa sobre las noticias de Argentina, porque realmente un No, es una convento fiesta. trucho. De esta no escuché nunca, ¿eh? No, Terrible. pero también lo mismo sucedía durante los hechos acaecidos en Niza, ¿no? O sea, era vergonzante que es vergonzante los servicios internacionales de noticias nuestros, hablemos claro, ¿no? Pero, a ver, Luis, Sí. el servicio de noticias se pregunta a sí mismo, ¿qué es lo que más va a traer ojos o oídos? ¿Qué es lo que más? Y la respuesta es muy simple, la respuesta es lo que más atrae, es lo que más interesa. Y si ellos deciden de que lo que más interesa es las monjas truchas, esta es la verdad, y ellos están en el negocio Pero de con vender, lo de no están en el Niza negocio de Crónica, informar. con lo de Niza Crónica en números fue terrible. Porque A ver, obviamente vos tenés en la BBC en Inglaterra, que no es un enter comercial. Entonces, el negocio de ellos es contar noticias, pero fuera de la BBC y se terminó. O estás en el negocio de vender de vender publicidad, o estás en el negocio propagandístico, como está Russian Television, Al Jazeera, Fox, CNN, están todos en un negocio bastante metido ahí, en el representar intereses determinados para que determinada información tenga relevancia y otra no. Y está el tema de la guita, ¿sí? ¿Cómo hago yo para que la mayor cantidad de gente me mire? Que son los sitios de los diarios de internet, etcétera. Y está las redes sociales en donde está todo junto, ¿sí? Están todos, ¿sí? Están los verdaderos, están los falsos, están los mentirosos. Pero bueno, no quiero entrar en ese tema porque tenemos para hablar del tema de Niza. Y es mucho lo que tenemos para hablar sobre Niza. Lo único que quiero empezar contando algo, porque después nos vamos a la tanda y a la columna de Tati, pero no me lo quiero perder porque es muy importante. 2 días antes del ataque a Niza, durante varias semanas, recordemos, hubo una comisión del Parlamento francés que investigó el ataque a Bataclan, ¿se acuerdan? Al club en Francia, ¿sí? Ese ataque terrible. Y en esa se reveló pasó casi desapercibido, pero ahora está la noticia saliendo de todos lados, que durante el sitio a Bataclan, recordemos, los tipos toman la discoteca y durante varias horas van a parte de la gente al segundo piso, parte de los secuestrados, de las personas que estaban adentro, y los torturan uno por uno, les cortan los testículos y se los hacen comer, les sacan los ojos, y el gobierno francés decidió no contar esto. Obviamente, ¿sí? Era para evitar de que la gente salga a la calle y empieza pensaron que va a haber represalias. Es decir, si vos sabés que no solamente mataron, sino que además torturaron a la gente, les cortan los testículos, se los hacen comer, les sacan los ojos, los acuchillan lentamente para que sufran. Esto está contado por varios testigos que sobrevivieron. Y esto no se cuenta, es bastante grave, muy grave. Sí. ¿Y qué más no nos cuentan? ¿Sí? Esta es la pregunta. Y de esto vamos a hablar después de la columna de Tati. Así que nos vamos a nuestra tanda y viene la columna. Dale. Vamos. Una reflexión, un análisis y ahora una tanda. Luego seguimos con El Observador Internacional. Todas las mañanas y de 7 a 8, Muki Tenenbaum es El Observador Internacional. Viajero incansable, cada mañana hace un stop en su deriva para compartir sus impresiones y análisis de la realidad mundial con el oyente de Radio High.
Le dossier de Tati. Ah, En francés, la columna de Tati. Me encantó. Cierto que habías dicho que iba a ser en distintos idiomas. Le dossier, sí, el dossier. Dale. Les voy dale a con tu contar dossier. acerca de 16 lugares que están dominados completamente por animales. O sea, son las casas de los animales. No hay otra cosa que ellos. No sé si voy a llegar a contar todas, pero por lo menos voy a decir las que más me llamaron la atención. La número 1 se llama Saokitsune Mura, el lugar. ¿Sí? Está ubicado en Japón, cerca de las montañas de Miyagi, y es una aldea donde habitan zorros. Es decir, hay una comunidad de estos animales que está formada por más de 100 zorros de 6 razas diferentes. Y lo loco... Pero escúchame, en el Congreso Sí. en la Argentina, en Buenos Aires, hay también una gran contexto. Sí, son distintas razas y sí, pertenecen a zorros, ¿no? ¿Son zorros o...? Bueno, iba a decir una broma. Ok. No, Las zorras. No ¿O digo zorras? nada, no. Hembra o Algo más- peor. Las zurras. Bueno, no importa, sigamos. Bueno, y lo ¿Y? loco de esta comunidad de zorros es que ellos caminan libremente, ¿entendés? Buscan alimento, una persona los puede acariciar, te sacas una foto, son parte de la visita de la gente que vive ahí. Y son zorros, o sea, no son perritos. Son zorros, son animales mediamente, no sé, salvaje o medio así que están... Son salvajes. son salvajes, o sí, sea, pero- están con personas, pero son salvajes. Ah, Ahora- ¿también hay sargentos Garcías? Está chistoso. Y eso que es lunes. Y además, los japoneses admiran... ¿Bernardo no está? No, ¿Quién? Bernardo, ¿Quién es Bernardo? por el zorro. El zorro. Ah, el zorro. El zorro. Sí. Bueno, voy a continuar porque voy por el 1 recién. Los japoneses admiran a los zorros y los consideran mensajeros de Inari, que es el dios sintoísta de la fertilidad. Entonces Sí, ellos bueno, admiran a contemos los que el zorros. Shinto es una religión bastante light. Y de hecho, no es un dios, sino es algo en el medio, lo que se llamaría un demiurgo. No son dioses en el sentido completo en el Shinto. La religión Shinto es bastante laica. Claro, no es como Sigamos. un dios, digamos. Así es, sí. El número Claro, no 2. está- Este no sé si ustedes lo conocen, pero yo me enteré hace poco que existía, que se llama la Playa de los Cerdos, que está en Bahamas. Bahamas está formado por distintos distritos y uno de ellos se llama Exuma, este Exuma está formado por 360 cayos. Y en uno de esos cayos... Cayos son pequeñas islas, para Claro. el que no sabe. Exacto. Y en una de esas mini islitas viven cerdos, que se cree que son descendientes de los cerdos domésticos, ¿viste? Los cerdos normales, pero son cerdos realmente gigantes y la gente se mete dentro del agua, que es turquesa transparente, y los porcinos están ahí nadando. Entonces la gente se saca fotos. Y es un lugar turístico por los cerdos. Están desde el 2009. Chanchos nadadores. Pero no sabes cómo nadan. Encima son feos porque son gordos y... No, feísimos. Pero, Chancho es gordo. porque El el chancho cerdo es tiene que gordo. ser lindo. Sí, Y claro. tiene que tener cara linda, ¿viste? El rosita, ¿viste? El chanchito lindo. Este es feo. No sé, a Todo mí peludo, no me gusta. Horrible. no. Bueno, No, me gustan menos los caballos, pero los cerdos andan por ahí. Sí. el número 3. La isla Asatigüe, que es una isla ubicada en Estados Unidos, en la costa de Virginia y Maryland, que se llama la isla de los ponis. Viven 300 ponis, o sea, mini caballito, y están libres ahí corriendo entre los pinos, las playas, a lo largo de 60 kilómetros de playa. Ellos viven ahí y la gente los puede ir a ver, pero obviamente no los podés montar porque son salvajes. Lo que más le Y es gusta a un lugar. Moki. ¿Los ponis te gustan? Encima de caballo. No, petizo. ¿cómo me van a gustar caballos? Es un Encima del caballo sí, petizo. es muy Qué deforme. animal más. No Todo el entiendo mundo la dice qué fascinación lindo que la el gente pony, tiene con ese ¿viste? bicho. Pero no es lindo. ¿Cómo? Los italianos tienen una pasión por los caballos. La mortadela. Todos les los encanta. españoles. La mortadela les encanta a los Ah, italianos. sí, se la comen. Sí. Ya no se hace cantar mortadela de caballo. ¿Sabés que el más grande consumidor de carne de caballo son los belgas? Y en la Argentina se compran los caballos para mandarlos a Bélgica para que se los coman. Argentina es el gran exportador de carne de caballo. No si te ustedes puedo saben. creer, no sabía. Sí. ¿Cómo se llama? Luis, me olvidé el nombre de la mujer, la galerista, la que falleció, que ahora lo maneja la hija, la galería una de las más importantes de Buenos Aires. Ben Sacar. Ben Sacar. El marido de ella se ocupaba, era el más grande exportador de caballos para comida a Bélgica. Mira, qué impresión. ¿Cómo se llama lo que tiene caballo que comemos? Mortadela. Eso. La mortadela. Pero la Famosa mortadela hoy no mortadela se hace italiana. caballo. En la Argentina no se hace, que yo sepa, no se hace. Ah, más menos caballo. mal. Me quedo tranquila. Sí. Bueno, voy a nombrar 8 porque no vamos a llegar. Te digo la número 4.
Sabés que lo vas a dejar Sí. para mañana. Dale, Parte, bueno. es muy interesante, la Sigo verdad, que es una mañana. lástima que se lo pierdan. Dale. La número 4 se llama Queimada Grande, que se encuentra en Brasil y es una isla de serpientes. Este es un horror. O sea, el lugar es una playa paradisíaca, tiene arena blanca, palmeras, divino, divino como es Brasil, ¿no? El problema es que hay serpientes y encima son casi todas mortales. Y hay Venenosas. venenosas, exacto. Porque viste que hay unas que no son venenosas. Porque pero estas mortales sí. son todos los animales. Sí, no, se mueren. Sí, No son inmortales. Muy bueno. El tema de esta isla es el siguiente. Hay entre 1 y 5 serpientes por metro cuadrado. O sea, realmente está plagado por barbaridad. serpientes. ¿Entendés? Y además, Sí. en esta isla vive una de las serpientes más venenosas del mundo, que es una especie de víbora que se llama punta de lanza dorada, que se llama así porque tiene como una punta de color marrón en la cabeza. Y es una de las más venenosas del mundo. Así que es divino el lugar, pero imposible de pisar. Cuando decimos que es más venenosa, quiere decir que su veneno es Es más mucho más potente. rápido y además casi no tiene antídotos. Esta es la definición de cuán venenosa es una víbora. Pero lo de la isla queimada hay que explicar, no hay nadie ahí, nadie puede ir, No. está prohibida la llegada de gente, todo. Y sí, imagínate, tenés 5 por metro cuadrado. Es una locura. El ruidito aparte, ¿no? Que debe haber, porque viste que hacen ruido con la lengua las serpientes. Bueno, el número 5. Isla de Navidad, en Australia. Esta isla es la isla de los cangrejos. O sea, no es tan grave porque las personas pueden ir, de hecho viven 1500 personas. Es una isla, bueno, ubicada en el Océano Índico y además viven 43 millones de cangrejos rojos. Como si todos los habitantes de Argentina fuéramos cangrejos y viviéramos ahí, ¿no? 43 millones. Y bueno, es una especie es una especie de cangrejo que, bueno, el cangrejo no te hace nada, o sea, te impresiona a lo sumo. Además, viste que se esconde en la arena, hace agujerito y se va escondiendo y sale a veces y caminas de costado, pero no te hace nada. Y lo que hace esta especie de cangrejos es que todos los años migra en masa, o sea, hay millones y millones de cangrejos migran desde los bosques hasta esta playa de Australia para aparearse ahí. Entonces... ¿De qué se ríe Campos? No sé, no le quiero preguntar. Yo me hago la tonta y sigo porque... Entonces, como estos cangrejos se aparean, de 43 millones nacen todos los hijitos y pasan a ser 100 millones, ¿entendés? Y cuando pasa eso, prácticamente la gente tiene que quedarse dentro de su casa, no pueden salir a la playa, no puede haber turistas en ese momento. O sea, invaden los cangrejos, es terrible. Vos sabés que esto yo lo vi en la Florida, en Estados Unidos. Ah, mira. Sí, al norte de la ciudad de Miami. Sí. De repente aparecían, no sé, montones de cangrejos que venían desde el mar y caminaban, era una cosa así gigante que pasaban por las rutas, etcétera, pero no esa cantidad, por supuesto. Qué impresión. ¿Conocés Nueva Zelanda, Muki? Sí, estuve en Nueva Zelanda. Bueno, yo he visto muchas películas y siempre hay ovejas. Y la gente se queda trabada porque cruzan ovejas y ovejas y ovejas. Lo hemos dicho, hay más Sí, ovejas que personas me en Nueva acuerdo. Zelanda, sí. De hecho, el número Sí. 6 del lugar donde habitan animales es el reino de las ovejas, Nueva Zelanda. Hay 30 millones de ovejas y 4.5 millones de personas. O sea, imagínate, es terrible. Yo me imagino que la gente cada rato, las personas dicen, Y ya ¿no? se Están- contagian. sí. Si querés ir a contar ovejas para dormirte, bueno, anda a Nueva Zelanda. En Oveja Today dicen, hay un comentario, hay mucha gente últimamente por Nueva Zelanda. ¿Oveja Today se llama? Ovejas Today. Oveja Today. Me estás cargando. El noticiero de las ovejas. De las ovejas, ellos hacen, me. Estas son las últimas noticias. El número 7. Este me encantó. Está en Japón también y se llama Okunoshima, que es la isla de los conejos. ¿Sí? O sea, en Japón hay isla no, pero es el reino de los gatos, el reino de los zorros, como te dije al principio, y además... De los gatos me lo vas a contar Te después. la voy a contar porque, después. sí, para Y que Campos pueda decir las cosas que tiene que decir. No voy a decir ¿No va a nada. decir nada? Ah, bueno. Y además viven conejos, ¿sí? Te cuento rapidito la historia. Durante la Segunda Guerra Mundial, esta isla se usaba para hacer las pruebas con los químicos y usaban conejos para probar los químicos y el veneno de estos químicos en ellos. Cuando se termina la guerra, los conejos que eran así usados en el experimento, los liberaron. Y viste que el conejo se reproduce bastante rápido. Se con reproducieron mucho. como conejos. Exacto. Y bueno, se hicieron millones y se convirtieron en un atractivo turístico. O sea, la gente va a ver los conejos. Pero
no se los puede ni cazar, ni llevar, ni nada, y tampoco podés llevar perros ni gatos a la isla porque se los comen. Lo que más me divierte en la vida es ir a ver conejos. Hay un monte en Grecia que se llama el Monte Athos, que es una república básicamente totalmente independiente de Grecia, toda una historia con ellos, que algún día la vamos a contar con muchos detalles. Está prohibida la entrada de mujeres. Es decir, no pueden haber mujeres en el monte, de hecho ninguna mujer nunca entró al Monte Athos. Hubo una vez una mujer disfrazada, toda una historia, sí, pero no pueden entrar mujeres. Pero no solo no pueden entrar mujeres, no pueden haber hembras de ningún animal. Decir, bueno. No hay gatas, no hay perras, no hay cabras, no hay solamente hay animales machos. La locura de la religión a donde se lleva es un lugar manejado por los griegos ortodoxos, la religión griega ortodoxa, es un monasterio. Y hay varios documentales, si pueden vayan a YouTube y busquen Monte Athos, A-T-H-O-S, Monte Athos. Bueno, nos vamos a nuestra última canción. Dale. Y mañana la seguimos con los animales porque... Sí, hay muchísimos más que son muy llamativos. Suena muy interesante, dale. Vamos. De lunes a viernes, Muki Tenenbaum es El Observador Internacional por Radio High. Viajero incansable, cada mañana hace un stop en su deriva para compartir sus impresiones y análisis de la realidad mundial con el oyente de Radio High. Ne me quittez pas, il faut oublier, tout peut s'oublier. Aquí estamos. Aquí estamos y vamos al tema de Niza y de la masacre en Niza y las informaciones contradictorias que se van recibiendo de la historia. Por un lado, se dijo de que este hombre trabajó en forma organizada. ¿Qué es organizada? Primero de todo, compró un arma a unos albaneses que están detenidos ya ahora con ellos, con el arma con la que se tiroteó con la policía al final. Es todo lo que tenía, un revólver, no más que eso. Lo otro decías que era de juguete. ¿Cómo? Lo otro nos contabas que era de juguete. Así es. Y lo importante es que este hombre alquiló el camión 10 días antes, 10 días antes de hacer el atentado. Se sabe hoy porque hay cámaras que filmaron como él fue 2 veces a la zona del atentado con el camión scouting. Y lo recorrió. Hizo un scouting, sí, hizo un scouting del lugar. Hizo un scouting. Para que entendamos lo que pasó cómo mató tanta gente, lo que hizo él fue, la calle estaba cerrada. Yo cuando conté estas cosas el viernes no se sabía algunos datos que tenemos que rectificar. ¿Te acordás que vos dijiste que vos paseaste con el auto el 21 de por ahí? julio? Bueno, pasé con el auto esa calle estaba cerrada. Lo que no estaba cerrada era la vereda. Y como la vereda es gigante, porque es una rambla, se subió a la vereda. Y ahí mató a la gente. Zigzagueando, hay un video que nosotros acabamos de poner en el Facebook nuestro donde se ve el camión de frente, siempre se lo vio desde arriba o desde el costado, acá se lo ve viniendo el camión, es terrible, y venía zigzagueando, matando a todas las personas que podía. Volviendo al tema de la organización, hay un SMS que se dijo de que él mandó, en el que decía mande más armas de 9 a 5, yo no sé si se refería al horario en que él está para poder recibir las armas, o era un código. ¿A quién se lo mandó? Bueno, a un reclutador del Estado Islámico que está bajo sospecha en Francia. Esta historia no está siendo verificadas y hoy apareció el ministro del Interior y desmintió y dijo que no, que este hombre trabajó solo, que no tenía ningún apoyo de nadie, aunque ISIS reivindicó el atentado, lo reivindicó recién el sábado. El sábado y no el viernes, porque además, ¿por qué no lo hizo antes? Nadie sabe. La reivindicación no se hizo por los canales habituales. Entonces él agarró y dijo, bueno, no hay ninguna prueba de que él haya sido, que haya tenido cómplices o que haya sido ayudado por el Estado Islámico. Pero al mismo tiempo avisó de que va a aumentar los bombardeos sobre el Estado Islámico. Entonces tenemos que decidir, ¿es o no es el Estado Islámico? Si no es el Estado Islámico, ¿para qué bombardeas? ¿Para qué aumentar los bombardeos? Que además son totalmente al cohete, es un acto de demagogia directamente, lo cual también el estado de emergencia, que al final no funciona, y entonces ahora la gente no tiene derechos y además no hay seguridad. ¿Y la versión de los 100.000 euros que recibió la familia?
Es otra versión, que él pues, le mandó a su familia 100.000 euros. Pero otra vez, estos son versiones, todavía no se sabe, porque además como los franceses emitieron con lo de Bataclan, ya sabemos, es decir, no contarnos de las torturas, sabemos que Francia está en un operativo de desinformación importante, y no está dirigida, el Estado Islámico está dirigido a sus propios ciudadanos, es decir, vos podés contar algo para que los otros crean algo, para poder tener una ventaja, porque el otro se la creyó lo que vos la mentira que le dijiste, y la otra es mentirle a tu propia población. Que es lo que está haciendo el gobierno francés. Así que el gobierno francés nunca fue muy transparente, la verdad. Apareció Le Pen, Marine Le Pen, y que exigió que cualquier persona que tenga una condena firme en cualquier crimen y la persona tenga doble nacionalidad, es decir, francesa y tunecina, como en este caso tenía este hombre, o francesa y lo que sea, se lo eche al país original. También dijo también que echara a cualquier persona que haga declaraciones islamistas que puedan ser consideradas incendiarias y echarlos del país. Por supuesto, Francia decide, no lo va a hacer, pero ella se está preparando para las elecciones, que son unos meses en Francia, presidente. Por ejemplo, quiero contar una cosa curiosa que pasó. Uno de los titulares fue Bono, el cantante, ¿sí? ¿Sabes quién es Bono, no, Luis? Sí, sí. Bueno, estaba en Niza y dijo, lo salvó la policía. Cuando lees, el tipo estaba en una terraza de un hotel. A 20 cuadras. Mirando lo que pasó. A 20 cuadras. Sí, a 20 cuadras, y vino la policía a salvarlo. ¿A salvarlo de qué? Salvarlo del alcohol, del vino francés, no sé de qué lo van a salvar. Salvarlo del mismo, que se escuche. De él mismo, sí, eso que necesitaría. Y bueno, y lo más importante es otras dos noticias importantes, y ya mañana vamos a volver pero lo importante es que este hombre blindó el vidrio y la ventana de su lado del auto. Para blindar, vos sabés muy bien que es un proceso importante, el tipo recién había alquilado el camión. Claro. Vos tenés que ir a hacer todo ese proceso. El tipo era camionero, recordemos, ¿sí? Sí. Y aparte, no sé cómo será en Francia, pero acá si vos blindás, tenés que avisar al RENAR. No sabía eso. Claro, porque están certificados. No sé, pero de todos modos él lo blindó. El que te lo vende, es una empresa responsable y tiene que avisar al RENAR que te certifique, porque el RENAR... En Francia no sé si es así, pero lo que te puedo decir es que estaba blindada por lo menos una parte del vidrio de él, y lo cual también despierta muchas preguntas, cómo lo hizo, con quién lo hizo, todo eso está muy movido en secreto dentro del sistema francés, que es un sistema secretista, ¿no? De una democracia secretista, ¿sí? Más de esconder, ¿sí? Y finalmente quiero hablar acaba de haber una amenaza de bomba que está desmentida en la estación de tren de Barcelona. Y el primer video traducido al castellano, yo se los conté el viernes, no sé si se los llegué a contar, pero el primer video de ISIS con traducción al castellano abajo salió, y se esperan ataques en España, especialmente en las zonas turísticas. Y el turismo en Niza se murió. Es decir, 40% de las personas ya cancelaron todas sus reservas, y como dijo el jefe de turismo, el verano se terminó para Niza, que vive mucho del verano. Son las cosas que quiere lograr el Estado Islámico, ¿no? Bueno, pero no podés pedir que siga habiendo turismo. Yo lo que te digo es esto. Sí. Si yo hubiera sido ISIS, y yo no soy ISIS, ¿sí? El mensaje tenía que decir, vamos a matar a toda la gente que haga turismo, ¿viste? Y matás la industria más importante que tiene Francia. 74 millones de turistas vienen todos los años. Si en Francia, y ya había pasado en París después de lo de Bataclan, estuvieron los hoteles vacíos durante meses. Pero era el invierno y no era la época fuerte. Pero vos imaginate lo que esto puede hacer a toda la industria turística. Se está poniendo muy, muy bravo esto. Vamos a ver mucho más atentados, me temo. Y se fue. El grupo de WhatsApp y toda la historia. ¿Cómo? No, te habías ido. Digo, el grupo de WhatsApp, ¿se acuerdan que yo conté el jueves del Estado Islámico en el que daban órdenes a la gente a atacar? ¿Me están escuchando bien ahora? Perfecto. Sí, señor. Bueno, así que estoy caminando muy rápido en la historia esta, sin detenerme a analizar todas las cosas que hablamos, pero el programa se nos termina,
y no quería pasar con eso, y no hablé de la convención republicana y de la elección del nuevo presidente, de candidato a vicepresidente que hizo Trump, y de eso lo vamos a hablar mañana. A mí me llamó poderosamente la atención el isólogo de la campaña de Trump. Eso lo vamos a hablar mañana. Esa T atravesando la P es muy fuerte. Lo dejo a tu no lo vamos a hablar hoy, lo vamos a hablar mañana, porque si no se nos terminó el programa. Si no, se nos terminó el programa. No, somos invasores del próximo programa. Así que bueno, hasta mañana, vayan al Facebook, van a ver muchas noticias, realmente está interesante el Facebook. Muy bien, hasta mañana, Muki. Hasta mañana. Hasta mañana, Muki. Hasta mañana, oyentes. En 23 horas regresa El Observador Internacional.